tiene que llamar a Diane Warwick y su línea psíquica caliente. Pero como los adivinadores que trabajaban para Diane averiguaron un día que se prestaron a trabajar y se encontraron las puertas con llave, su negocio había quebrado y nadie lo vio venir. Por eso creo que sus posibilidades de averiguar algo llamado a una línea psíquica son completamente nulas. Ahora vemos que hay señales en el firmamento, y solo quisiera darles un ejemplo muy breve, como se lee en Apocalipsis 12:1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Estaba encinta y gritaba con dolor de parto en angustia del alumbramiento. Ella dio a luz un hijo varón que va a regir todas las naciones con varas de hierro. Esta constelación de la que se habla allí no es Virgo, como se conoce en Occidente, sino Betula, que en el hebreo quiere decir virgen. En la mano izquierda de la Virgen está una estrella que se llama Semak en hebreo, y esa palabra es usada 5 veces por los profetas hebreos, cada vez refiriéndose al Mesías, y por eso aparece en letras mayúsculas R-A-M-A, porque los traductores reconocían que se refería al Mesías. Primero que nada, esa rama, Semak, renuevo, se refiere al rey, al siervo, al hijo del hombre, al sacrificio de expiación y al juez. Y eso es por eso que tenemos 5 evangelios. En Mateo es el Mesías, la rama, el rey. En Marcos es el siervo. En Lucas es el hijo del hombre. En Juan es el hijo de Dios y el sacrificio de expiación. Y en Apocalipsis es el Mesías, el juez. Y cada una de esas estrellas hablan de la venida del Mesías. Y así fue como el primero de Tishri del año 3999, cuando el sol se ponía y Betula aún estaba vestida con el sol. Ahí fue cuando el primer rayo de luna nueva apareció bajo sus pies. Eso indicaba que era el primero de Tishri, un día santo, el día de trompetas, cuando se hacen los anuncios no solo en los cielos, sino en la tierra. Y fue en esa fecha exacta que también apareció entre los pies de la siguiente constelación que estaba por encima de su cabeza, que es no la constelación Leo, sino Ariel, el león de la tribu de Judá, una estrella que en hebreo se llama Hamalek, que quiere decir el rey. Y así como Jacob le dijo a su hijo Judá que el cetro, la soberanía, no se apartaría de entre los pies de Judá hasta que viniera el Mesías. En el mismo momento que aparece el primer rayo de la luna nueva, bajo los pies de Betula, el planeta Júpiter, que en hebreo se dice Hatzerik, y significa el justo, se alinea con Hamalek, y ese fue el momento que anunció el nacimiento de Hatzerik, el rey de justicia, el primero de Tishri del año 3999. Esa era la gran señal en los cielos que los astrónomos caldeos habían estado buscando por más de 500 años. Daniel, quien fue un eunuco en la corte de Nabucodonosor en Babilonia, estaba a cargo de todos los astrónomos caldeos durante más de 60 años de su vida. Sabía cuándo iba a venir el Mesías, conocía la trayectoria de las estrellas en el cielo y conocía la señal que anunciaría el nacimiento del Mesías. Y él, quien no tuvo descendencia porque era eunuco, siendo uno de los hombres más ricos del imperio de los caldeos, convertido en un gran hombre y el presidente durante 3 reyes, antes de morir tomó todas sus riquezas y las puso en las manos de los astrónomos caldeos que eran judíos y les dijo: ustedes estudian las estrellas, observen los cielos, y cuando vean estas grandes señales en el cielo, yo quiero que lleven mi tesoro y lo depositen a los pies de mi Señor. 500 años después, esos astrónomos caldeos que eran judíos vinieron a Jerusalén y dijeron: hemos venido a adorar al que ha nacido rey de los judíos. Hemos visto su estrella y hemos venido a adorarle. Esa es la señal que está en el cielo. Y así es como Dios comienza su historia, que sean por señales, para estaciones, para días y para años. Vemos la manera en que Dios reconoce el tiempo. Los días y los años son para Dios como los engranajes de un reloj. Todos se mueven a diferentes velocidades, todos se interrelacionan en maneras diferentes, pero aún así marcan el tiempo. Y lo entendemos así. Dios puso estas señales en los cielos para reconocer el tiempo. Por ese motivo, el calendario hebreo bíblico es diferente del calendario moderno judío. El calendario moderno judío estaba basado en los cálculos matemáticos del rabino Hillel II del siglo IV. Con Israel esparcido por 3 continentes, ya no fue práctico ni tampoco posible mantener con exactitud el reconocimiento del tiempo de Dios como se había estado haciendo por siglos. Entonces Hillel hizo calculaciones para poder determinar cuándo caían las fiestas para que todo el pueblo de Dios pudiera celebrarlas en el mismo día. Ahora,
Después de 1700 años nos damos cuenta que sus cálculos no eran suficientemente exactos para mantener el calendario alineado. Y esa es la razón de por qué si celebramos las fiestas de acuerdo con el calendario judío, las estamos celebrando en el día equivocado 60% de las veces. Eso se debe a que ese calendario no se ha sincronizado con el tiempo original de Dios. Ahora que estamos de regreso en la tierra de Israel, ya no hay motivo para no regresar a la manera original de reconocer el tiempo. Y para hacer esto, primero que nada, necesitamos entender lo que dice Génesis 1:4, cuando empiezan los días de acuerdo con el tiempo de Dios. A la puesta del sol. Al atardecer es cuando comienza el nuevo día. ¿Qué hora es el atardecer? Cuando el sol se pone. Muchas gracias. Ahora, ¿y cuándo comienza la semana? Primero que nada, tenemos que determinar cuándo empieza el Shabbat. Y en nuestra cultura sería de la puesta del sol del día viernes hasta la puesta del sol del sábado. Ese es el Shabbat. Al final del Shabbat, cuando se pone el sol, ese es el primer día de la semana. Así es como se determina. Es muy claro que se lee en los Hechos de los Apóstoles Judíos. Ahí vemos cómo los discípulos se reunieron temprano el primer día de la semana a compartir el pan. Y conforme Pablo empezó a enseñar, se extendió hasta la medianoche y un joven que escuchaba se cayó de una ventana y murió. No porque la enseñanza fuera tan mala, simplemente se quedó dormido. Pero cuando salieron y le ministraron, resucitó de entre los muertos y todo el mundo quedó tan entusiasmado que nadie se fue a dormir esa noche. Y cuando salió el sol, Shaul salió en su siguiente viaje. Todos los demás se fueron a trabajar como de costumbre. En nuestra cultura, cuando oímos temprano el primer día de la semana, lo primero que se nos viene a la mente es que fue levantar un domingo en la mañana. Solamente una mentalidad gentil occidental. Temprano el primer día de la semana se reunieron a partir del pan. Ellos hacían lo mismo que todavía hacemos en Jerusalén. Es la tercera comida del Shabbat. Después de pasarnos el día entero estudiando las escrituras y descansando, salimos de nuestras casas y vamos a reunirnos con una comunidad más grande de creyentes. Nos sentamos alrededor de una mesa y todos traen comida para compartir. Todo el mundo tiene un himno, todos tienen una comida, todos tienen una revelación. No vas a creer lo que el Señor me mostró hoy. Y es tan emocionante que aún hoy en día hacemos esto en Israel. Entre los judíos ortodoxos, los carolitas, los mesiánicos, aún se hace hasta el día de hoy. Y ¿saben una cosa? Hacemos todo lo posible para alargar el sábado el mayor tiempo posible. Es común regresar a la casa a las 2, 3 de la mañana para disfrutar del sábado. ¿Saben? Algunas personas a veces me preguntan, ¿tenemos que guardar el sábado? Un momento, no han entendido por Dios, pero si hacemos todo lo posible para alargarlo, Dios hizo ese día para nosotros, ese día de la semana, que Él prometió que cuando se pone el sol el viernes podemos decir al mundo que simplemente se queden con sus problemas porque lo van a tener hasta el final del sábado. Y nos tomamos todo el día porque Dios dice que si lo guardamos va a asegurarse que tengamos todo lo que necesitamos en la vida. Y es verdad, yo no lo guardé durante gran parte de mi vida, pero es su provisión. Así vemos cómo empiezan las semanas. Al final del Shabbat, cuando el sol se oculta, ahí es cuando comienza la semana. Y ahora, ¿cuándo comienzan los meses? Los meses empiezan cuando aparece el primer rayo de la luna nueva. Ese es el comienzo del mes. Claro, sabemos que la luna llega a su plenitud a la mitad del mes y después comienza a disminuir hasta que desaparece. Después, cuando aparece el primer rayo de la luna nueva, se inicia otro mes. Lo siguiente es lo que ocurría antes de la destrucción de Jerusalén. Hay hombres en los alrededores de Jerusalén cuando la luna se ha ocultado. Ahora, están observando justo cuando el sol se está ocultando, observan el horizonte para ver el primer rayo de la luna nueva. Cuando han divisado la luna nueva, entonces algunos hombres de Jerusalén y sus alrededores suben al monte del templo y llaman al guarda del templo y dice, hemos visto la luna nueva. El guarda del templo baja, se va, al menos que haya 2 testigos, y va y busca un miembro del Sanedrín, los ancianos de Israel. Y él baja y entrevista a estos hombres, y cuando ha verificado 2 avistamientos, entonces sube al monte del templo, reúne a todos los ancianos en la sala de la piedra que está a un lado del templo. Entonces avisan al Cohen Gadol, el sumo sacerdote, y dice, tenemos 2 hombres que han visto la luna nueva. El sumo sacerdote se para en lo más alto del monte del templo, en lo más alto del monte del templo, y llama a los testigos y les dice, suban aquí, suban aquí. Y estos 2 testigos suben al monte del templo y comparecen ante los ancianos y el sumo sacerdote declarando su detención de la luna nueva. Y tan pronto los 2 testigos dan su testimonio concurrente, el sumo sacerdote ordena, suenen las trompetas.
y las trompetas se oyen desde lo alto del monte del templo. Entonces, más abajo, en el valle de Tiropia, arriba, en el monte de Sión, tienen la leña amontonada, le prenden fuego y sube una columna de fuego y una nube de humo sube por el aire. Y luego se envía la señal desde Beit Karen hasta